Entonces vamos a Lucas capítulo 20, versículos 41 al 44. Damos lectura y luego oramos un momento. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Este es uno de los textos más complejos desde el punto de vista de discernir lo que el Señor quiso transmitir y por qué hizo esta, esta pregunta a los fariseos y a la gente que estaba en el templo en ese momento. Recordemos que Jesús está yendo en los días sucesivos antes de que fuese crucificado en el templo, enseñando todo el tiempo, proclamando el reino de los cielos, como dicen los textos anteriores, y se encontró permanentemente con el ataque de los fariseos, los saduceos, los herodianos también por ahí, pero principalmente los fariseos y los saduceos, entendiendo que los fariseos también, o los escribas también eran fariseos, atacando a Jesús, buscando algo con el propósito de sacarlo de su, digamos, de la dirección que él le quiso dar a su ministerio, incluso al final de sus días antes de morir, y buscando de alguna manera una razón para acusarlo frente a las autoridades romanas, porque ellos entendían que la forma de quitarle la vida a Jesús era entregarlo al poder romano. Y por eso recuerdan que en el contexto vemos como desde que entró a Jerusalén, al otro día entró al templo y comenzó a limpiarlo, a purificarlo. Ese es el concepto que nosotros vimos en el capítulo 19, versículos 45 al 48. Y en ese contexto, él enseñaba, además de decir que no era la forma de poder usar el lugar que el Señor había dedicado a la adoración a Él, a la búsqueda de su presencia, a la comunión con Él, y entonces comenzó a enseñar en ese contexto en el templo como respecto al reino de los cielos, capítulo 20, versículos 1 en adelante. Allí fue cuestionado por con qué autoridad haces tú esto, es decir, ¿quién te dio la autoridad para actuar de esa manera como lo hiciste en el contexto del templo, cuando en realidad nosotros somos los que estamos encargados y tenemos la autoridad dada por Dios en el Antiguo Testamento, en la ley, para administrar lo que se debía hacer en el templo? Eso es lo que ellos están tratando de buscar en Jesús con el propósito de que Él pueda decir de dónde procede su autoridad, cuál es el origen. Y el Señor Jesucristo no responde, recuerden, porque ellos tampoco pudieron responder a una pregunta sencilla que hizo respecto a la autoridad de Juan. Ahora, posteriormente Él les da esa parábola que es escudriñadora desde el punto de vista histórico, porque los retrotrae en el pasado y les muestra las relaciones de Dios con Israel durante todo el tiempo a través de esta parábola de los labradores malvados. Y comienza entonces cada vez a hacerse más compleja la relación entre Jesús y los fariseos y saduceos en el templo. Y entonces entran precisamente estas personas, los fariseos en este sentido, junto con los herodianos, se acercan y hablan o lo confrontan con la cuestión del tributo, con el propósito otra vez de que quedara mal parado delante del Imperio Romano y fuera entregado a Pilato y fuera condenado por sedición. El Señor Jesucristo les responde con sabiduría, como bien sabemos, a través de la moneda. ¿De quién es esta imagen? ¿Del César? Bueno, el César tiene jurisdicción donde esta moneda es de origen corriente, es decir, donde las personas la usan comúnmente dentro del contexto del Imperio Romano. El César tiene allí jurisdicción y por tanto tiene el derecho de exigir tributo. Pero Dios, cada uno de los seres humanos llevamos la imagen de Dios, se implica, y entonces Dios tiene jurisdicción mucho más amplia que el César, incluso sobre él, porque el mismo César es hecho a imagen y semejanza de Dios. Luego el versículo 27 al 40, quiero decir, está lo último que vimos, que es la pregunta de los saduceos respecto a la resurrección, que más que una pregunta es una burla. Trataron de ridiculizar al Señor Jesucristo y el Señor respondió de una manera notable, mostrando de que en realidad ellos ignoraban las Escrituras, erraban por consiguiente, porque ignoraban las Escrituras y el poder de Dios, y no tenían idea de la vida futura, sin embargo especulaban respecto a eso, y el Señor les dice que en realidad
en la vida futura era totalmente distinto. En el reino de los cielos la consideración de las relaciones interpersonales era totalmente diferente. Los deja en evidencia en cuanto a su ignorancia, e incluso los escribas estuvieron contentos con la respuesta de Jesús porque ellos pensaban y creían distinto a los saduceos. Ahora, en todo tiempo, una de las cosas que vemos claramente aquí como principio rector, en todo tiempo el Señor Jesucristo, en todas las controversias que tuvo, los enfrentamientos con los diferentes personajes que se enfrentó, apuntaban al problema del corazón del hombre, porque allí está la esencia del problema. Eso lo tenemos en todas las situaciones que nosotros hemos visto en los evangelios. Siempre Jesús está buscando entrar más profundamente con el propósito de que las mismas personas a través de su enseñanza se den cuenta de su condición y necesidad delante de Él. Por eso podemos decir que el Señor siempre tuvo un propósito evangelístico al respecto, incluso cuando confrontó a sus enemigos. En este contexto particular de la estadía de Jesús en el templo, al final de su ministerio en la tierra, a solo unos días de ser entregado para ser crucificado en una vergonzosa cruz, nuestro Señor aprovechó cada instante para seguir proclamando esa verdad transformadora que escudriña el corazón, que deja en evidencia la condición real del hombre y en consecuencia su necesidad más imperiosa. Y aún a sus enemigos buscó llegar con su mensaje a pesar de saber que en los corazones de ellos solo había odiosidad y rechazo hacia Él, porque eso es lo que nosotros vemos en el relato de los evangelios. Eso lo vemos expresado en diversas estrategias, como vimos recién, y luego de los sendos ataques que recibió de los fariseos y los herodianos, de los escribas y también de los saduceos, el Señor Jesucristo entonces contraatacó, podríamos decir, con esta pregunta que hace en el versículo 41. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Y esto es muy interesante porque el Señor Jesucristo ahora los va a dejar en evidencia respecto otra vez a su ignorancia, pero el propósito es más importante que eso. El Señor quiere todavía extender su mano de gracia para ver si su enseñanza caía en tierra fértil y alguna de estas personas endurecidas por su rebeldía, su obstinación, pudiesen llegar al conocimiento de la verdad y aceptarlo como Mesías. Ahora, la pregunta que les hace es una pregunta crucial y por eso le pusimos como título a esta enseñanza en el día de hoy, Jesús en el templo, la pregunta crucial. ¿Recuerdan que hemos ido considerando como título principal todo esto desde que entró al templo y comenzó a enseñar Jesús en el templo? Y en cada una de las situaciones hemos puesto un subtítulo. En este sentido el subtítulo es la pregunta crucial. ¿Por qué? Porque esta pregunta que hace Jesús es la más importante. Se refiere a la identidad del Mesías. Se refiere a quién es Cristo, porque cuando se dice Cristo, se dice Mesías, ¿cierto? Cristo en griego es ungido, Mesías también tiene la misma connotación y al mismo tiempo tiene el propósito de mostrar su función o su tarea, que era salvar. De tal manera que esta pregunta es la que más importa. Responder correctamente a esta pregunta es crucial. De lo contrario, ¿cierto? Si respondemos equivocadamente, entonces no habrá esperanza para ningún ser humano. Esta pregunta respecto a la identidad del Mesías, nosotros ya la hemos visto anteriormente, cuando el Señor Jesucristo estaba en Cesarea de Filipo. Se retiró con los apóstoles y les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Otra vez, esa es la pregunta de la identidad. ¿Cuándo ocurrió esto? 6 meses antes de este evento aproximadamente. Es decir, esta pregunta, cuando el Señor lo llevó a Cesarea de Filipo, un lugar al noreste de Israel, prácticamente era una ciudad, podríamos decir, una ciudad gentil. En los límites de la tierra prometida, allí el Señor les hizo la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos respondieron de diferente manera, algunos Elías, otros un profeta, y así otro Juan el Bautista, que se suponía, ellos entendían que había resucitado, y entonces Jesús era eso. Lo identificaron como un profeta, como Elías, como Juan el Bautista o como
otro líder espiritual del Antiguo Testamento. Ahora, el Señor Jesucristo, después de que hace esa pregunta, hace otra pregunta a los mismos discípulos y le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y eso era sumamente importante para que el Señor Jesucristo pudiese contar con los apóstoles para poder establecer la nueva fe, en un sentido, la iglesia de Cristo, que vendría siendo ellos los fundamentos, o más bien las columnas centrales de la iglesia, que eran los apóstoles, y él necesitaba que ellos aclararan definitivamente quién era él, porque es una pregunta importantísima, crucial. En este caso, ellos respondieron a través de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Mateo lo dice en una forma mucho más clara, y también dice Mateo que Jesús en un sentido se regocijó y llamó a Pedro bienaventurado, porque fue el mismo Padre que le reveló la identidad de Jesús y le dijo, sobre esta roca, sobre esta declaración, sobre esta verdad absoluta, yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la correcta respuesta de los apóstoles dio lugar a la declaración categórica que posteriormente se indica que sobre esa declaración, esa verdad inmutable, iba él a fundar su iglesia. De tal forma que esta pregunta, bien respondida, gracias a la intervención de Dios y el Espíritu Santo, al revelársela, ¿cierto?, de parte del Padre, entonces estableció cuál era el fundamento sobre el cual iba a ser fundada la iglesia. Ahora, terminando su ministerio terrenal, es decir, 6 meses después aproximadamente, y habiendo cumplido con perfección absoluta la voluntad de su Padre, se prepara para ir a la cruz y vuelve a hacer una pregunta crucial, una vez más, sobre su identidad como el Mesías prometido. Pero lo hace de una manera especial, más adelante lo vamos a ver, porque es una manera controversial, parece contradictoria inclusive. Pero vamos a ver que no es contradictoria, sino que el Señor tiene un propósito más importante, más profundo, más reflexivo, que es lo que quiere hacer a través de esta confrontación. Veamos entonces en primer lugar la pregunta. Versículo 41, quiero decir. Versículo 41. Allí le dice, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Es interesante notar que esta pregunta está precedida cronológicamente por 2 incidentes. Uno que aparece claramente aquí y otro que tenemos en Marcos. Vamos a anotarlo. Eso a veces parece de poca importancia, pero tiene mucha importancia. Cuando entendemos el contexto nos damos cuenta entonces cómo se unen las cosas y el Señor va a hacer esta pregunta crucial en este contexto. La primera es la pregunta burlesca que los saduceos hacen al Señor sobre la resurrección, que fue objeto de nuestro estudio anterior. ¿Se acuerdan? Pero hay un segundo evento, una segunda situación que aparece en Marcos 12, 28 al 34. Vamos a ese texto. Recuerden que los evangelistas no son cronológicamente exactos porque no les interesa eso, lo que a ellos les interesa es ser temáticamente correcto. De tal manera que en el caso de Marcos, capítulo 12, versículos 28 en adelante, este es el incidente que no aparece en Lucas y aparece también en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. ¿De qué se trata? Dice, versículo 28, Marcos 12. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón,
con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esa fue la reacción del escriba ante la declaración de Jesús. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y entonces viene el incidente de la pregunta que hace Jesús. ¿Por qué es importante esto? Por esta última frase, no estás lejos del reino de Dios. Un escriba era un enemigo de Jesús, ¿verdad? Uno de los parte del grupo grande de los saduceos. Eran particularmente aquellos que escudriñaban más profundamente la Escritura. También, me acuerdo en las versiones antiguas, aparecían doctores de la ley, no sé si se acuerdan. Doctores de la ley o escribas es una designación similar. ¿Por qué doctores de la ley? Porque eran aquellos que estudiaban profundamente la ley del Señor. Entonces, el escriba le correspondió bien o reaccionó bien ante la enseñanza de Jesús, entonces Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y estas últimas palabras de Jesús son la introducción de alguna manera a lo que inmediatamente le va a decir. Ya que no estás lejos del reino de Dios, yo quiero que ustedes piensen un poquito cuál es la naturaleza y el carácter del Mesías. Porque si ustedes descubren en definitiva cuál es el carácter y la naturaleza del Mesías, estarán en el reino de Dios. ¿Entienden? Ahí está la conexión. ¿Ya? Porque el Señor se acerca, considerando que son sus últimas horas prácticamente, sus últimos días antes de la cruz, porque no es indiferente a la perdición de los líderes religiosos de Israel. El Señor hasta el último momento extendió sus manos con el propósito de abrazar a esas personas perdidas. Recordemos que el carácter de Cristo no es como el carácter nuestro. Nosotros normalmente vemos a las personas cuando decimos esa persona no concuerda conmigo como enemigo, pero Jesús los ve como personas necesitadas. Entonces va a hacer un último esfuerzo en un sentido al extender sus manos para abrazar a estas personas, para que puedan llegar y entrar efectivamente al reino de los cielos. No estás lejos del reino de los cielos. O positivamente, estás cerca del reino de los cielos. Bueno, yo ahora te voy a aclarar mucho más la película, y no solo a él, sino a otros, para que puedas entrar efectivamente al reino de los cielos. Es, podríamos decir, como lo planteó alguien, un último recurso evangelístico para alcanzar a algunos de estos hombres endurecidos. Jesús seguía teniendo compasión de ellos, a pesar de la odiosidad y el aborrecimiento que ellos tenían hacia Jesús. La pregunta de Jesús apunta al corazón del asunto. Él había venido y entrado a Jerusalén y reconocido por la multitud como el Mesías. ¿Recuerdan? Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso fue lo que ellos gritaron cuando entraba Jesús, cuando colocaron palmas en hoja de palmera en el camino, cuando entró en el asno, ¿recuerdan? Allí la gente lo vitoreaba y gritaba así, y todas esas eran declaraciones mesiánicas. De tal manera que aquí tenemos el concepto que la gente tenía cierto reconocimiento, había hecho cierto reconocimiento en Jesús y en las obras de Jesús para decir, realmente este es el Mesías. ¿Cuál era el problema entonces? El problema era que tenía una concepción mesiánica equivocada. Ese era el problema. Ellos pensaban en el Mesías, como bien hemos visto muchas veces, como un líder político militar que venía a conquistar a los enemigos de Israel y a establecer su reino sobre todas las naciones desde Jerusalén. Eso es lo que había en su concepción. Incluso eso estaba en el pensamiento de los propios apóstoles, ¿recuerdan? Cuando Juan y Jacobo se acercan a Jesús y le dicen que ellos quieren tener el lugar, uno a la izquierda y otro a la derecha de Jesús, cuando establezcas tu reino. Ellos pensaban en el reino en ese momento. También la mamá de ellos después vino y les dijo lo mismo, que quería que su hijo estuviera en lugares preeminentes, y todo el resto se enojó porque querían ellos estar en primer lugar. En otras palabras, ¿por qué no se nos ocurrió a nosotros antes pedir esos lugares? Por eso, esa concepción equivocada que tenían del mesianismo, el Señor Jesucristo la va a aclarar para mostrarle la naturaleza y el carácter del Mesías. Ahora, Jesús busca corregir esa idea popular del Mesías que era bajo
y que bajo él llegaría la edad de oro de Israel y se convertiría en la nación más grande del mundo, más poderosa, más importante. Eso es increíble, hasta el día de hoy está en el corazón de los judíos. Los judíos son orgullosos de ser el pueblo de Dios, aunque están lejos de Dios. Aunque son, digamos, incrédulos, muchos de ellos, sin embargo, siempre hay un orgullo muy grande en ellos porque de alguna manera confían en que el Mesías establecerá su reino desde Jerusalén a todas las naciones. Y efectivamente y bíblicamente eso va a ser posible, pero cuando el Señor regrese, no en su primera venida. El diálogo entonces que inicia Jesús aquí, confrontando a estas personas en el versículo 41, es más extenso que lo que registra aquí Lucas. Si nosotros vamos a Mateo, al texto paralelo, nos vamos a dar cuenta que esto es lo que precede a esta pregunta del versículo 41. Mateo dice que le preguntaron, o Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Mateo 22, 41 y 42. Ahí aparece el registro paralelo. En Mateo 22, 41 y 42, Jesús les dice, ¿qué pensáis del Cristo? Es interesante porque ya está colocando una pregunta inquisitiva para que ellos pudiesen dar una respuesta. Ahora Jesús sabía la respuesta que iban a dar. ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron inmediatamente, sin titubeo, de David. Inmediatamente. Eso está en el versículo 41 y 42 de Mateo 22. Esta idea de que el Mesías o el Cristo sería un descendiente de David era concebida por los doctores de la ley o los escribas. Marcos 12:35 dice eso. Dice que un escriba sabía que era hijo de David. Era popular ese pensamiento. La mayoría lo aceptaba sin ningún problema. Entendían que el Mesías iba a ser un descendiente de David, del linaje real. Y esto era consistente con lo revelado en la palabra en el Antiguo Testamento. En 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 14, que es conocido este texto como el pacto davídico, aquí el Señor hace esa promesa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Obviamente ahí se estaba refiriendo a alguien mucho más importante que Salomón, que era el descendiente directo de David y que le construyó el templo a Dios, ¿recuerdan? Obviamente estaba hablando de un reino que no tendrá fin, y para eso tendría que tener el Mesías ciertas características en su naturaleza que trascendiera lo humano. Pero ellos lo veían simplemente como un hijo de David. Esto también lo creía la gente común del tiempo de Jesús, no solo los teólogos de ese tiempo. El ciego de Jericó se dirigió a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas 18, 38, 39. Cuando iba entrando a Jericó, entonces este hombre empezó a gritar literalmente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Miren cómo lo concebía, como hijo de David. También la mujer que pedía a gritos ayuda por su hija se expresó de una manera similar, la mujer cananea. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo 15, versículo 22. De tal manera que Jesús ya sabía lo que le responderían sus oyentes. Él sabía que le dirían inmediatamente, es hijo de David. Esta verdad era aceptada por los expertos y los neófitos, la gente común del pueblo como los estudiosos de las Escrituras. Todo Israel aceptaba que el Mesías sería un descendiente de David. Y esa es la razón por la cual estos religiosos enemigos de Jesús se enojaron tanto cuando entrando a Jerusalén la gente lo aclamaba con este título mesiánico, Hosana al Hijo de David. Por eso se enojaron, porque no lo querían reconocer a Jesús como el Mesías, pero la gente lo reconocía como el Mesías. Y entonces a ellos les molestó que ocurriera eso, simplemente porque ellos no aceptaban como tal. Esa era una verdad indisputable, sin embargo, era una verdad incompleta. Y aquí empezamos a entender por qué él hace esta pregunta.
Era una verdad incompleta. De ahí la pregunta, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Hay cosas interesantes en la forma en que Jesús lo planteaba. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Lo que se nos viene a la cabeza inmediatamente a nosotros es, Jesús está diciendo que el Mesías no es hijo de David, ¿verdad? A través de la pregunta. Como que se implica eso, pero no es eso lo que Jesús quiere enseñar. Y por eso es que con el fin de llevarles a una reflexión más profunda respecto a su identidad como el Mesías, cuestiona su respuesta respecto a que Jesús era el hijo de David, como acaba de decir. No porque fuera errónea, sino porque era incompleta. Ese era el problema. Y esto, hermanos, es muy interesante. Cuando uno va reflexionando se va dando cuenta de esto. Si Jesús solamente era conocido como el hijo de David, entonces necesariamente era conocido como un hombre. Pero no más que un hombre. ¿Se dan cuenta? Si decían, Jesús es hijo de David, ya hay una promesa de Dios que iba a ocupar un reino, ¿cierto? El Mesías es hijo de David, hay una promesa de Dios que va a ocupar el reino, pero era solo un descendiente humano. Y en consecuencia no tenía la capacidad para ser un conquistador, un rey que venía, ¿verdad?, a constituir un reino terrenal desde Jerusalén a todas las naciones, pero no trascendería si solamente fuera un hijo de David. Y el Señor lo hace de una manera intrincada, presentando una aparente contradicción. Para ello se sirve de un argumento retórico, como el que utilizarían más adelante los rabinos, vinculando dos ideas contrapuestas, no para negar ninguna de las dos, sino para relacionarlas entre sí. Y aquí es donde se ve la sabiduría extraordinaria de Jesús. ¿Cómo es posible que dos ideas opuestas puedan unirse y ser complementarias en lugar de contradictorias? Y eso es lo que Jesús hace aquí, y esto nos lleva a lo segundo, el argumento retórico. Primero la pregunta y ahora el argumento retórico. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ¿Ustedes están seguros que el Cristo es hijo de David? Pero resulta que en las Escrituras el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y es una pregunta sumamente interesante. Sumamente interesante. Por eso es un argumento retórico que se explica como lo acabo de mencionar, donde dos ideas contrapuestas respecto al Mesías no son contradictorias, sino que se unen y se complementan mutuamente. Por eso es un argumento retórico. Ahora, es interesante. En el centro del debate está el Salmo 110.1. El Salmo 110.1. Es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Es interesante también eso, porque obviamente muestra que era uno de los salmos importantes. Tiene 7 versículos nada más, pero lo que normalmente se cita es el versículo 1. Jehová, o el Señor, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Hechos 2:30 al 36 es citado en la predicación, la famosa predicación del Evangelio en el nacimiento de la iglesia primitiva. Es interesante esto. Está citado también en 1 Corintios 15, 22 al 28 en el argumento de la resurrección de Jesús. No literalmente, pero sí implícitamente. Está citado en Efesios 1, 19 al 23 también, donde dice que el Señor es levantado por sobre todo trono y autoridad, en un sentido, en una aplicación de ese salmo. Está también implícito en Hebreos 1, 3 al 14, allí es más literal la cita, y en el versículo, en el capítulo 5 al 7 también se explaya mucho más el autor de Hebreos al respecto. ¿De dónde viene este salmo? Es decir, ¿cuál es su contexto? Este es un salmo de David.
Eso es lo primero. ¿Mm? Y el Salmo representa una promesa que expresa con claridad cómo será el rey ideal de Israel. Y muestra la estrecha relación que este rey tendrá con Dios como vicegerente. Dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren, a mi diestra. Es decir, tú vas a ser mi colaborador, vas a ser el que va a gobernar juntamente conmigo, es lo que está diciendo. Ahora necesitamos saber quién dice esto. Jesús dice, David dice esto, pero no en el sentido del contenido de lo que está diciendo allí, sino que David está escuchando al Señor, a Dios, hablándole al Mesías. Ese es el sentido. Jehová dijo a mi Señor, ¿ve? David está diciendo, Dios dijo a mi Señor. Y ahí donde el Señor Jesucristo coloca el énfasis. Esto sugiere a alguien que actúa con autoridad en sujeción a otra persona. Ideas como las que se expresan en este salmo explican que el palacio del rey estuviera ubicado a la derecha del templo. En Jerusalén es interesante porque Jerusalén está sobre 7 montes, bien sabemos, pero el monte Moriah donde estaba el templo está justamente, si lo vemos desde la perspectiva, no del frente del templo, sino del otro lado, subiendo por los cerros, uno se encuentra con el monte Moriah a la izquierda y el monte de Sión a la derecha. Y en el monte Sión, allí es donde estaba el palacio del rey. A la derecha, ¿se fijan? Entonces este es un asunto que tiene que ver con autoridad. Por lo tanto, lo que estaba diciendo aquí David es, Dios dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, es decir, toma autoridad, yo te concedo esa autoridad. Tú tienes autoridad absoluta para ser corregente o cogobernador en este sentido en el reino. Jesús observa que es David quien habla de la promesa, no el que hace la promesa. El que hace la promesa es Dios, Jehová, dijo. Pero es David quien escucha al Señor hablando a su ungido, a quien David cataloga como su Señor. Por tanto, el primer Señor es Jehová y el segundo Señor es el Mesías, el ungido, el Cristo. ¿Y por qué digo Señor, Señor 2 veces? Porque en la mayoría de las traducciones más actuales, por ejemplo, como la versión de las Américas, allí se traduce Señor, en lugar de Jehová. Se traduce Señor, dijo a mi Señor. Jehová, para nuestra versión, Jehová dijo a mi Señor. Literalmente a Adonai. Y Adonai significa dueño, Señor, amo. De tal manera que está hablando Dios con Dios en el fondo. Eso es lo que está ocurriendo. Y David escucha aquello. Por tanto, esta verdad de que el Mesías, el ungido, el Cristo, es con quien habla y a quien hace la promesa, es muy interesante. Todos aceptaban que este era un salmo mesiánico, pero no habían entendido que David claramente se dirige a él como mi Señor. Jehová dijo a mi Señor. De allí entonces la pregunta final de Jesús que contiene todo el argumento. David pues le llama Señor. Eso es lo que dice Jesús. ¿Cómo entonces es hijo de David? ¿No hay una contradicción allí? ¿Cómo yo le voy a llamar Señor a un descendiente mío, cuando ese descendiente ni siquiera aparecía en escena? ¿Y yo le voy a llamar Señor? ¿No es al revés? De hecho, en los tiempos patriarcales se entendía que nunca el padre se iba a postrar delante de los hijos. Era al revés, los hijos debían postrarse delante de los padres. Pero aquí es al revés. Y por eso entonces el Señor dice, bueno, según el análisis que ustedes hacen y la concepción que tienen del Mesías, el Mesías es hijo de David. Pero el problema se da es que David le está llamando Señor. Le está llamando Adonai, amo, dueño, Señor. ¿Cómo puede ser hijo de David si él mismo le llama mi Señor?
¿Ven? Allí el Señor coloca en jaque al concepto popular de que era hijo de David. No en el que cuestiona, en el sentido que cuestiona eso, sino más adelante va a quedar muy claro en que él quiere unir las dos ideas. Y decir, sí, efectivamente es hijo de David, pero en plano horizontal, pero en realidad es Dios mismo, hecho hombre. El punto central es si es David el que habla en este salmo y se dirige al personaje mesiánico y real como su Señor. ¿Cómo puede entonces el título Hijo de David ser el que mejor define al Mesías? ¿Qué pasa con una persona que reconoce a Jesús solamente como un descendiente humano? No hay salvación. Ese es el argumento más importante, no hay salvación. Entonces conocer a Jesús simplemente como un descendiente humano, como en su naturaleza humana, es incompleto. Está bien reconocer a Jesús como un descendiente en términos humanos, como que nació de la Virgen María, ¿cierto? Como bien sabemos, como lo relata en los Evangelios, eso es correcto, pero es incompleto. Ese es el punto. La suposición cultural, como dije, que subyace bajo esta pregunta es el respeto que se tributaba a los patriarcas en aquella sociedad. Los padres normalmente no se inclinaban delante de los hijos, sino que los hijos se inclinaban delante de los padres. Así, el dilema que plantea la pregunta es ¿por qué David le muestra a este personaje un respeto tan absoluto y se sujeta a él si es su hijo y no su antepasado? Miren hacia dónde está llevando Jesús la conversación. Él quiere que ellos reflexionen profundamente y entiendan que hay errores grandes respecto a la concepción del Mesías. Jesús es mucho más que un hombre. Como podemos observar, Jesús no propone aquí ninguna cuestión pueril, así superficial, no un simple debate teológico, sino la pregunta más importante de la vida. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Así como era trascendente que los discípulos pudiesen declarar categóricamente quién era Jesús, quién dicen ustedes que soy yo, y correctamente, así es importante para cualquier persona que pueda conocer a Jesús realmente como Él es, no como nos imaginamos que es. Es la pregunta más importante de la vida, por eso hablamos de una pregunta crucial. Es imprescindible llegar a estar en lo correcto en cuanto a la persona de Jesús. Cristo está reconociendo a David, es Señor absolutamente de todo el género humano. Incluso es el Señor de sí mismo, del propio David. Su autoridad es la más alta y bendita. Por tanto, la pregunta sobre su identidad es el artículo de fe más importante del cristianismo. Si no se reconoce a Jesús en esas dos dimensiones que van unidas, entonces no hay posibilidad de salvación. Así de simple. Los fariseos con su hijo de David, lo que hacen, están expresando sustancialmente que Jesús era un hombre como todos los demás hombres, solo que de raza real. Eso nada más era. Eso es lo que había en su concepto, en el fondo del concepto. Esta era solo la mitad, no toda la verdad. Ellos tenían una apreciación similar a la que la gente a lo largo de los siglos ha tenido sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Es un buen hombre, de un carácter extraordinario, dotado, virtuoso, sabio, bueno, el mejor maestro que ha existido en la historia. Todas estas consideraciones con una gran moral, con una capacidad de enseñanza extraordinaria, todas estas concepciones a través de la historia la gente la ha tenido de una u otra manera. Sin embargo, simplemente un hombre como ellos, y todos lo son, no puede ser el Mesías. No puede ser el Mesías, es imposible. Porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque la paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte, entonces Dios exige que mueran por causa de sus pecados. Y si Dios exige justamente que mueran por causa de sus pecados, y Jesús es su nombre, y se identifica con el hombre y muere en el lugar del hombre, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque tiene que vencer la muerte. Y solamente Dios puede vencer la muerte.
¿Notan cómo esto es un argumento sumamente profundo en lo teológico? Porque aquí está diciendo, si solo fuera un hombre Jesús y enseñara cosas maravillosas, y fuera un ejemplo, como dice la gente, incluso las religiones cristianas, entre comillas, que están erradas en su concepción de Jesús, no serviría absolutamente de nada. Un hombre no se hubiese levantado de entre los muertos. Un hombre no había vencido, no había salido victorioso de la tumba. Si Jesús hubiera sido realmente solo eso, un hombre y nada superior, habría tenido que estar de acuerdo con la concepción de los escribas y la respuesta de los fariseos y haber dicho algo como esto: ustedes tienen razón, y este argumento estaría de más. Y esta pregunta no tendría sentido. Pero nuestro Señor no está de ninguna manera contento con la respuesta. Exige, cuando el discurso es sobre el Mesías, una penetración más profunda en la declaración de las Escrituras, y por eso lo lleva a un salmo sumamente popular como el Salmo 110. Lo lleva a reflexionar sobre el contenido de ese salmo, la primera declaración. ¿Por qué entonces David le dice, muestra que el Señor, que Dios le dice a su Señor, ¿cierto?, que pueda colocarlo a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies? ¿Cómo puede ser posible esa declaración si solamente es un hombre? Por lo tanto, si Dios ya lo llama Señor, incluso antes de nacer, ¿no debe ser infinitamente más que el hijo de David un simple hombre? Es decir, ¿no es mucho más trascendente que toda la familia de David y cualquier descendiente de David? ¿No hay aquí una concepción del cielo en la naturaleza y el carácter del Mesías? ¿No hay una importancia capital y trascendente? Y que obviamente, si es el Mesías así, tiene esa característica, esa doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina, entonces solo sí y solo así puede ser el Salvador. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces no está refutando el punto de vista de ellos diciendo, no es un descendiente de David, sino que está diciendo es mucho más que un descendiente de David. ¿Ven cómo se complementan las dos ideas aparentemente contradictorias? Según este argumento de Jesús, tomado de las Escrituras que tanto veneraban los fariseos y escribas, solo hay una verdad para nuestra fe: el Mesías es Dios mismo. Y eso es lo que lamentablemente los judíos no alcanzaron a captar, a entender. Ellos creían que el Mesías tenía el favor de Dios. Ellos entendían que el Mesías venía de alguna manera con... El Señor le daba el favor para poder tener poder, valga la redundancia, ¿cierto?, para poder establecer su reino y eliminar a sus enemigos y todo eso. Ellos entendían que venía favorecido por Dios en una forma especial, pero no que era Dios. Y eso era lo más complejo, porque como decimos, si no es Dios, entonces no hay mucho que hacer. ¿Qué piensan de Cristo? Está diciendo. En ese nombre se da a entender que Él es el mayor profeta, el profeta por excelencia, Deuteronomio 18, el verdadero sumo sacerdote, no conforme al orden de Aarón, sino al de Melquisedec, el Rey eterno, como aquel que ocupará el reino de David por siempre y para siempre, como el Cristo, como el Señor, como el Hijo de David. ¿Qué piensan de Cristo? ¿De quién es hijo? Esta es una cuestión de vida que está en el centro de todos los problemas morales. Dijo alguien, una cuestión de conciencia que toca la vida personal en sus raíces más profundas. Una cuestión de fe que encuentra su solución solo en el terreno de la revelación. En otras palabras, es imposible que nosotros conociéramos a Jesús como Dios y como hombre si no fuera porque Dios lo reveló en su palabra. Porque es inconcebible. No sé si captan esa idea. Es imposible haber concebido a Jesús así, al Mesías, al Salvador de esa manera. Ninguno de nosotros le podía haber ocurrido. No es una idea humana, en otras palabras, es una idea divina, es una realidad divina.
Los receptores primarios del cuestionamiento que Jesús hace de sus concepciones mesiánicas eran, recuerda, los líderes religiosos del pueblo. Se enorgullecían de su habilidad para exponer e interpretar la palabra de Dios. Y él llamó su atención sobre una de las más famosas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y les pidió que resolvieran la dificultad, que según sus propios principios hermenéuticos o de interpretación, ellos entendían. Pero ellos estaban cegados ante las indicaciones dadas en las Escrituras sobre la dignidad divina del Mesías. Y en consecuencia no podían dar respuesta a la pregunta: ¿cómo pudo David aplicar el término Señor a alguien que iba a ser descendiente de él? Es contradictorio. Ahora, el pasaje termina abruptamente con el versículo 44 y con la última pregunta. Y esto es muy interesante. ¿Por qué termina abruptamente? ¿Por qué no hay una respuesta? Versículo 44. David pues le llama al Señor: ¿cómo entonces es su hijo? Y quedamos esperando la respuesta. Pero no aparece la respuesta. Porque inmediatamente después dice: y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos. Y parece cambiar de tema. ¿Por qué no aparece la respuesta? Y este es el propósito que se implica de la pregunta. Esto es lo tercero, el propósito de la pregunta. No aparece literalmente allí, pero se implica, y ya hemos dicho algunas cosas al respecto. Podemos observar que la pregunta no se hizo simplemente para mostrar que la palabra de Dios contenía pasajes que eran muy difíciles de explicar para los orgullosos teólogos de su tiempo. Es decir, no era simplemente para dejar en evidencia la ignorancia de las Escrituras realmente de parte de los fariseos y escribas. El Señor no tenía esa intención como propósito final. Estaba calculado para incitarlos a una reflexión más profunda sobre una verdad que no habían enfrentado justamente. El propósito era sugerir a sus mentes la reflexión más profunda respecto a la naturaleza y el carácter del Mesías. El Señor lo que quería era que ellos se dieran cuenta a través de su propia meditación de lo que le estaba enseñando, que ellos estaban equivocados, pero necesitaban abrir sus ojos para reconocer a Jesús, no solo como el Hijo de David, sino como el Hijo de Dios también. Este era el propósito. Quería que llegaran a una reflexión más profunda. Y quería eliminar uno de sus principales motivos de objeción a las afirmaciones que él hizo. ¿Recuerdan que él en más de una ocasión habló de que era el Hijo de Dios? Cuando sanó al paralítico, por ejemplo, a ese hombre que metieron por el techo de la casa, él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y cuando ellos empiezan a cavilar, los enemigos de Jesús, en sus corazones, diciendo: ¿cómo éste puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Obviamente, yo soy Dios. Yo soy el Mesías, yo soy Dios. Esa es mi naturaleza. El Señor Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, dice: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Solo Dios puede perdonar pecados, para que sepan o para que puedan darse cuenta de que el Hijo del Hombre tiene autoridad y poder para perdonar pecados. Le dijo al hombre: toma tu lecho, levántate y anda, que era una evidencia externa de lo que él había hecho internamente. Sanó primeramente su alma y luego sanó su cuerpo, pero era para mostrarles sobre todas las cosas de que en efecto él era el Mesías y él era el mismo Dios. Entonces ellos no querían aceptar ese hecho. Y por eso Jesús le hace esta pregunta inquisitiva, escudriñadora. Tenía la finalidad de que sus oyentes hicieran una profunda reflexión sobre la verdadera naturaleza del Mesías, porque frecuentemente en el curso de su ministerio habían protestado contra la asunción de atributos y prerrogativas divinas que Jesús se autodeclaró. Cuando dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ellos quisieron apedrearlo, porque al declararse hijo de Dios se hacía igual a Dios. O sea, era evidente durante el ministerio terrenal de Jesús que ya mostraba cualidades de que Él era mucho más que un profeta, mucho más que un maestro, mucho más que el descendiente de David, sino que era Dios mismo, tenía características divinas. Pero el obstinado corazón de estas personas no quería aceptar ese hecho.
Ese obstinado silencio, sin embargo, ante el hecho de que las Escrituras se adscribían la dignidad divina al Mesías, demostraba claramente que los prejuicios profundamente arraigados llenaban sus mentes y que por tanto estaban incapacitados para actuar como maestros de verdades espirituales. ¿Cómo pueden enseñar a otros lo que ellos mismos no creen? ¿Cómo pueden enseñar sobre el Mesías si ellos no creen que el Mesías es Dios? Cuando la Escritura así lo declaraba. Entonces la pregunta tiene como propósito o pretende suscitar la reflexión, y con ese propósito es precisamente como Lucas la utiliza. La identidad de Jesús será el punto central del debate a medida que va acercándose a la cruz. La imagen de estar sentado a la diestra de Dios implica que Jesús es Señor y Cristo. ¿Recuerdan Hechos 22, versículo 36? Cuando Pedro está terminando su mensaje y Dios le hizo Señor y Cristo, dice. Está hablando de Jesús. Él es el hijo de David, sin embargo, un aspecto más fundamental de su papel como hijo de David es su papel como Señor de David. El título Señor expresa la soberanía que posee como el prometido representante real de Dios. Si por consiguiente David mostró tal respeto al rey prometido, ¿no deberían entonces los dirigentes religiosos de su tiempo poder mostrar el mismo respeto por el Mesías, por el Señor? Está comenzando a responder de esa manera el Señor la petición que hicieron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? 22. Jesús actúa con la autoridad de Dios, una autoridad que David reconoció cuando llamó mi Señor al descendiente prometido. Y hermanos, esto nos lleva a reflexionar. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la doctrina, por ejemplo, cuando enseñamos? ¿Por qué es tan fundamental saber exactamente quién es Jesús? Porque el conocimiento de Jesús revelado en las Escrituras es el que nos lleva a la salvación. No podemos concebir a Jesús solamente en uno de sus aspectos. Ya tomó naturaleza humana, vivió como un hombre, se identificó con nosotros, todo eso es correcto, pero Él es al mismo tiempo el Dios Todopoderoso. De lo contrario, estaríamos creyendo en un profeta, tal como lo tratan los musulmanes. También hablan de Jesús, pero dicen que Jesús es un profeta de Alá, inferior a Mahoma, por supuesto, que es el profeta principal. O lo concebiríamos también, si lo concebimos solamente como ¿cómo se llama? Como Dios y no como hombre, estaríamos de acuerdo entonces con el mundo hinduista que tiene a Jesús como uno de sus 330 millones de dioses. ¿Entienden? Es decir, las dos naturalezas tienen que estar unidas en el Señor, y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. El argumento tenía el propósito de que reflexionaran y dijeran, nosotros lo conocemos como el Hijo de David, pero es mucho más que el Hijo de David. Es en realidad Dios mismo. Es imposible, hermanos, concebir a Jesús solamente como un hombre. Si así fuera, todavía estaríamos en nuestros pecados y caminando rumbo a la perdición eterna. Un Salvador que no tiene poder sobre la muerte no es un Salvador efectivo. Si el Mesías era solamente un descendiente de David, un hombre extraordinario, un conquistador militar y político excepcional, un gran rey que gobernará con sabiduría del trono de David, su padre no tendría mayor significación para aquellos que no pertenecemos racialmente al pueblo de Israel. ¿Qué importancia tendría? ¿Sería el rey de un país lejano? ¿Qué importancia tendría para nosotros si no fuera Dios? Por eso es que claramente tenemos que ser categóricos. Un grupo que se cataloga como cristiano y no cree que Jesús es Dios, entonces no tienen a un Salvador. Y ustedes saben que hay sectas que en el día de hoy son populares y que tienen ese concepto. Jesús es un ser creado, el ángel Gabriel y todo esto. Claramente no estamos hablando del mismo Jesús. El Jesús de la Biblia es el Dios Todopoderoso. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Jesús es el Señor de David, es la declaración más categórica que no solo tiene la anuencia y el favor de Dios, sino que es Dios mismo en su naturaleza y carácter. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Él creemos. Y por eso tenemos esperanza. Si no, nuestra esperanza estaría fundada en algo falso, en el carácter y naturaleza del Mesías que es revelado en las Escrituras. Ahí está la salvación. ¿Se dan cuenta? La doctrina sí importa. Y importa mucho. Porque sin un conocimiento correcto de Jesús no tendríamos ninguna esperanza. Por la gracia del Señor, Él ha abierto nuestros ojos. Y por la gracia del Señor podemos ver sus 4 biografías, por decirlo de alguna manera, a través de los evangelios, estos 4 evangelios que son complementarios entre sí y que abren nuestra mente respecto a quién es verdaderamente el Señor Jesucristo. Por eso, esta pregunta es crucial. Padre, gracias por este tiempo que hemos pasado con nuestros hermanos. Gracias por poder abrir nuestros ojos para ir viendo mucho mejor quién es Jesús realmente. Danos de tu gracia para no solo tener un conocimiento intelectual de Jesús, sino, Señor, esto se trasunte en un cambio en nuestra vida, un mayor amor por nuestro Señor, una devoción más grande a su persona, porque Él no solo es la raíz de David, el descendiente humano de David, sino que es sobre todas las cosas el Hijo eterno del Dios Todopoderoso. Dios mismo hecho hombre, y por eso lo adoramos y lo exaltamos, nuestro bendito Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y este Señor glorioso esté gobernando nuestras vidas hasta que partamos a tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.